Hermano, buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes acá esta mañana para poder seguir meditando en la palabra de Dios. Y esta mañana nos toca seguir hablando un poco acerca de la oración. Y alguien me preguntó por qué tocan otra vez la oración. Y la semana pasada tocaron un poco más extensivo acerca de la comunión. Y le dije, bueno, parece que no estamos cumpliendo ni la comunión ni la oración, así que necesitamos repetir el tema. Pero hoy nos vamos a enfocar más en la oración comunitaria y el llamado que nuestro Señor nos hace a través de su palabra. Como alguien dijo, este ministerio, esta práctica olvidada dentro de la iglesia del Señor. Hermanos, quiero que nos pongamos de pie para orar esta mañana y vamos a... Oremos, hermanos. Dios amado, Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte esta mañana por reunirnos acá y poder, Señor, pasar un tiempo de reflexión en tu palabra, Señor. Pedimos que tú guíes, que tú, Señor, seas el centro y quien guíe, Señor, tu palabra expuesta para gloria y honra tuya, Señor. Que tu Espíritu, Señor, pueda guiar y cubrir las falencias, Señor, del Maestro y del Predicador, Padre. Dirige este tiempo, Señor, en nombre de tu Jesucristo. Amén. Hermanos, el llamado de Dios a la oración en comunidad no es una sugerencia devocional, sino un mandato divino que activa un poder espiritual superior, esencial para lograr la unidad, impulsar la misión y provocar la intervención milagrosa de nuestro Dios en esta tierra. Por eso, como le decía, ¿por qué entonces, hermanos, la oración es tan congregacional o en comunidad es tan olvidada en nuestra iglesia? Sabemos que la oración es la médula espinal de la vida cristiana, como veíamos anteriormente cuando hablábamos de la oración individual. Jesús mismo nos instruyó en esta disciplina, asegurándonos en Mateo 6:6, ¿no? Que Él dice que al orar en nuestro aposento, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Es un hermoso y vital llamado a la oración personal. Pero seguramente esto lo tenemos claro muchos de nosotros. Espero, ¿no? Seguramente que muchos de nosotros oramos personalmente en nuestros hogares y es por eso que cuando preguntamos a hermanos por qué no asisten a la oración congregacional, muchos dicen, bueno, yo oro en mi casa, yo oro con mi familia y paso un tiempo de oración, ¿no? Pero hermanos, preguntémonos un momento, ¿es la oración cristiana solo un asunto privado? ¿Solo entre tú, encerrado en tu casa, en un cuarto, en tu habitación? ¿Es solamente eso? O sea, ¿es la oración cristiana solo un asunto privado? Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto un fenómeno peligroso, la privatización de la fe. Y esto ha convertido o ha vuelto a los cristianos individualistas. Se ha perdido esta gran iniciativa que tenía la iglesia primitiva de reunirse y orar constantemente como una familia, como un cuerpo. Hemos confinado nuestra vida espiritual a lo que sucede entre Dios y yo. Esta privatización de la oración ha llevado a un profundo descuido de la oración comunitaria. Y esto se ve reflejado, hermanos, en nuestra propia iglesia local si nos ponemos a pensar. ¿Cuál creen ustedes que es la reunión menos concurrida en nuestra iglesia? La oración, los jueves, ¿no? Como alguien dijo, la noche hasta los jóvenes son más hartos que los que vienen a orar los jueves. Creo que los jóvenes nos reunimos 35 y los que vienen a orar los jueves comúnmente no pasamos los 20, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Nos preguntaríamos. Hermanos, si la oración congregacional se ha convertido en una reunión opcional al cual, si estoy libre o si tengo tiempo, puedo asistir en vez de ser el motor esencial que va a mover la iglesia a cumplir con su misión. La oración personal, como vimos, es el oxígeno de un creyente, pero la oración colectiva es el motor de propulsión que mueve a la iglesia para cumplir con su comisión que Dios le ha encomendado, para avanzar con el propósito que Dios le ha dado a la iglesia, que es hacer discípulos en esta tierra. Así que, por tanto, hermanos, hoy vamos a ver que la palabra de Dios nos llama a
reunirnos, a tener estos tiempos de oración, que lo que nosotros hemos convertido en una opción de si tengo tiempo, asisto o no, es un llamado bíblico y no es una opción que Dios nos ha dado si quiero o no asistir. El llamado a la oración en comunidad, hermanos, es la forma que Dios ha decidido obrar a través de su pueblo en esta tierra. Y vamos a ver, hermanos, primeramente con un fundamento bíblico. Y yo sé que este texto es muy conocido en Mateo 18, desde el 18 al 19, vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, el primer argumento proviene directamente del Señor Jesucristo, quien establece la promesa de poder único y exclusivo para la oración colectiva en comunidad. Yo sé que seguramente algunos están diciendo, pero este texto, el contexto está aplicado, seguramente ya saben ustedes, a una disciplina, una corrección entre creyentes. Pero, hermanos, los principios que el Señor nos pone acá guían para las reuniones que podemos tener entre creyentes, y esto incluye la oración congregacional. La promesa que el Señor hace es que Él está ahí en medio de estas reuniones. Y el primer punto que podemos ver en el versículo es el llamado a un acuerdo, cuando el versículo 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Acuerdo, acá tiene en la palabra, diríamos, griego, significa sinfoneo, que de donde viene la palabra sinfonía, ¿no? Es otra forma de decirlo, sería hablar a lo mismo. Lo que el Señor está diciendo es que cuando los creyentes se reúnen, cuando tienen un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo hablar, lo que Jesús nos está diciendo es que ese debe ser el sentir cuando nos reunimos. Jesús no está pidiendo que estemos solamente en un mismo lugar, como puede ser acá, o puede ser en cualquier otro lugar donde se reúnen para orar. Él está pidiendo que estemos en armonía total, que tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo parecer acerca y un mismo entendimiento acerca de los propósitos que Dios tiene para su iglesia y para su cuerpo. Hermanos, una sinfonía no solamente es una masa de ruido, ¿no? Los que saben un poco de música, es un concierto donde cientos de instrumentos se someten a la guía del director para crear una obra maestra de belleza y orden. Si un músico decidiera tocar por su propio lado, ¿cómo sonaría esa orquesta? Diría, no, a mí no me importa lo que el director diga, yo toco lo que a mí me agrada. ¿Sonaría bonito o no? Esa es la idea que el Señor nos está dando. Dice que todos estén dirigidos por el director, que es nuestro Señor. Que tengamos un mismo pensamiento, un mismo sentir, una armonía en lo que nosotros estamos enfocados en la misión que Dios nos ha dado. El acuerdo de la oración, hermanos, exige reconciliación. No podemos orar con poder. O no puedo orar contigo con poder si tengo un rencor en mi corazón contra ti, o si tengo un pleito contra ti. El apóstol Pedro lo confirma advirtiendo esto acerca en el contexto del matrimonio, ¿no? En 1 Pedro 3:7, cuando dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro exhorta y dice que la desunión, el conflicto que puede haber entre creyentes es un obstáculo para que nuestras oraciones puedan llegar a Dios, o para que nuestras oraciones sean escuchadas. Entonces, hermanos, ese es el sentir que está dando acá en este texto, que si nosotros podemos estar juntos, reunidos en una congregación, en una noche de oración, pero si no tenemos el mismo sentir, o tú vienes y oras, estás en conflicto con tu hermano, el llamado que te hace el Señor es a reconciliarte.
a una reconciliación para que nuestras oraciones puedan llegar al Padre. El llamado es a la unidad práctica. No solo se trata de orar unos por otros cuando nos reunimos, sino también de creer, pensar y desear lo mismo en una sola armonía. Si queremos que Dios responda, debemos alinear nuestros corazones unos con otros, buscando un propósito común. Solo cuando oramos unidos, experimentaremos el verdadero poder de la oración en comunidad. Es el llamado que el Señor nos está haciendo. Segundo, hermanos, en el versículo 20, el Señor nos presenta la promesa de que Él estará ahí. Él dice, allí estoy yo en medio de ellos. Esto no es una promesa de la omnipresencia de Jesús. Él está siempre en todo lugar, ¿no? Y eso lo sabemos. Esta es una promesa de una presencia especial, activa y con autoridad delegada que se manifiesta cuando el cuerpo se reúne bajo su nombre. Cuando el cuerpo se reúne con un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo pensamiento, unánimes para entrar en oración delante de nuestro Padre. La oración colectiva es el mecanismo que Dios estableció para que la iglesia, su cuerpo, participe en la autoridad del Hijo y vea cumplido la voluntad del Padre en esta tierra. Vemos el llamado que el Señor nos hace a esta oración en comunidad. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿por qué las iglesias en general, y aún pensando en nuestra propia iglesia, la noche de oración o la reunión de oración es la menos asistida? ¿Por qué pensamos que Dios nos ha dado la opción de asistir o no? Que Dios nos hace un llamado a esta oración. Y vamos a ver, hermanos, como segundo punto, el modelo apostólico. Vamos a ver cómo es que la iglesia en sus inicios con los apóstoles tenían esta práctica habitual en sus reuniones. Hermanos, el segundo argumento se encuentra en el libro de Hechos. Quiero que me acompañen ahí, Hechos 2:42. Donde, hermanos, vamos a ver que la oración no era una opción para los creyentes, sino un imperativo, un mandato que impulsaba la misión de la iglesia, el avance del evangelio. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hermanos, el apóstol Juan al escribir, Lucas al escribir el ADN de la iglesia primitiva nos dice que tenían 4 pilares. ¿Y cuáles eran? La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Esos eran los 4 pilares que la iglesia primitiva en sus inicios, la iglesia creciente que estaba iniciándose en el libro de Hechos, en el versículo 2, estaba fundamentada en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones comunitarias. ¿Por qué nosotros ahora queremos hacer iglesia de repente con 2 patas? La doctrina y el partimiento del pan. O la comunión, de repente lo agregamos, queremos hacer iglesia con 3 patas. ¿Por qué olvidamos la oración comunitaria? La oración, hermanos, estaba en la misma categoría que el estudio de la palabra de Dios, la vida en comunión, la Santa Cena. Era una disciplina de perseverancia, no una actividad de emergencia. La iglesia primitiva entendió que su dependencia del Espíritu Santo se expresaba a través de un compromiso constante con la oración colectiva. Hermanos, la iglesia primitiva no veía la oración como un llamado de emergencia que tú haces cuando estás pasando un momento difícil. Un hermano una vez me dijo, ¿cómo sabes cuando los hermanos de la iglesia están pasando situaciones difíciles? Cuando los ves llegando en la noche de oración, se aparecen después de tiempo. No sé si es cierto, no estoy diciendo, hermanos, que esté mal que tú cuando pasas momentos difíciles asistas y congregas y te unas a la oración congregacional del cuerpo de Cristo. Pero, hermanos, no lo convierta en la oración congregacional solamente en un llamado a emergencias cuando estás pasando, sino que se convierte en un hábito constante en tu vida. Dios no nos ha dado esta herramienta solamente para usarlo cuando tú estás pasando momentos difíciles y te acuerdas que hay una noche de oración o que hay un culto de oración, sino que esto sea
una constante en nuestras vidas, que esto se convierta en algo habitual en la cual nosotros estamos anhelando cada día el poder participar juntos en comunión con el cuerpo reunido, intercediendo unos por otros para que el Señor pueda mostrar su gloria y su nombre sea engrandecido en esta tierra. Una iglesia que descuida la oración colectiva está intentando sostener, como decía, la obra con 3 pilares. Podrá tener grandes programas, un buen presupuesto, pero carecerá del poder transformador que solo Dios puede dar. Y del poder que solamente Dios puede dar para, como decíamos, para que la iglesia pueda cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Podemos tener buenas reuniones de aniversario, cenas, donde se congregan 200, 300 personas, comemos y participamos un buen tiempo. O podemos tener muchas otras cosas, pero si hemos olvidado el medio por el cual Dios obra para que la iglesia pueda tener el poder de cumplir con su misión en esta tierra, estamos perdiendo lo más importante. Quiero, hermanos, que me acompañen en Hechos 4, ahí nomás un poco más adelante. Hechos 4, 29 al 31. La oración colectiva por audacia, dice, ¿no? El texto dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, en lugares que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, el llamado a la oración de la iglesia en comunidad es un llamado a la valentía en la misión y no a la compasión. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Porque muchas veces también nuestras oraciones en comunidad se han convertido, parece, oraciones pidiendo autocompasión o como compadeciendo de nosotros mismos por las situaciones que están pasando o que pasan los creyentes y los obreros a nivel mundial. Hermanos, vemos acá el modelo de las oraciones que estaba haciendo la iglesia primitiva. ¿Qué piden ellos? Y dice la segunda parte, que conceda a sus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades y señales. ¿Qué pide la iglesia primitiva? Le está pidiendo que el Señor pueda darles valor, pueda darles autoridad para que ellos sigan proclamando la palabra de Dios aún en medio de las adversidades. Ellos nos dicen: Señor, ponga un muro alrededor de nosotros para que nadie venga a atacarnos. No dice: Señor, cúbrenos de los que están queriendo hacer el mal. No, ellos dicen: danos valor para que en medio de las dificultades nosotros podamos seguir predicando, podamos seguir proclamando acerca de este evangelio de salvación. Cuando vemos el contexto que Pedro y Juan son liberados del Sanedrín con severas amenazas de muerte si continúan predicando, ¿no? Ellos son amenazados de esto, pero la iglesia se reúne en medio de esta crisis y piden que Dios conceda valor a sus siervos. No piden el cese, como decía, de la persecución, no piden protección, piden, dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con toda audacia hablen tu palabra. Hermanos, acá la palabra audacia significa franqueza total, valentía, sin miedo, osadía para proclamar una verdad. Eso es lo que la iglesia está pidiendo. La iglesia está pidiendo para que en medio de las dificultades los siervos, los cristianos, podamos seguir proclamando la verdad del evangelio. Esas son nuestras oraciones cuando nosotros oramos por los creyentes que pasan persecuciones, o por nosotros mismos que pasamos dificultades. Oramos para que el Señor nos dé valentía. Ayer, como comentaba nuestro hermano David, salimos con los jóvenes a compartir el evangelio allá al Parque Las Aguas, y al principio estaba observando a los chicos que nunca habían salido a compartir el evangelio así, y les observaba, armamos pequeños grupos, y estaba observando a ver qué hacían, y me di cuenta que al inicio como que no agarraban valor para acercarse a la gente, no estaban ahí, se paraban en grupo y conversaban. Creo que algunos se pusieron a orar y estaban ahí medio tensos,
Hasta que un momento decidieron y empezaron a hablar y pudimos compartir con muchos ahí personas acerca del Evangelio. Fue un buen tiempo con los jóvenes ahí. Pero hermanos, lo que la iglesia primitiva estaba pidiendo era ese valor, esa autoridad, esa osadía de los cristianos para que en medio de las dificultades que podamos enfrentar, para que en medio de las circunstancias difíciles de persecución o cuando la gente aún te rechaza, aún en medio de tu propia familia, la iglesia dice, Señor, dame valor, dame osadía para yo seguir proclamando la verdad de tu evangelio. Hermanos, esta es la cualidad que el Espíritu Santo otorga para hablar la verdad del evangelio sin temor a las consecuencias o sin temor a lo que el mundo pueda hacernos a nosotros. Versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración comunitaria no busca la preservación de la iglesia dentro de sus cuatro paredes, sino la propagación del evangelio. La respuesta de Dios fue dramática, ¿no? El temblor y la llenura para hablar con poder y autoridad. La audacia es el don que se desata a través del clamor colectivo y nos prepara para nuestra misión en un mundo hostil. ¿Cómo son nuestras oraciones en comunidad? ¿Qué estamos orando? ¿Estamos orando como oraba la iglesia primitiva? ¿Como oraban los apóstoles? ¿Para que el Señor les dé autoridad y valor para seguir proclamando el evangelio? ¿O estamos orando para que el Señor ponga un muro alrededor de nuestra iglesia y no salgamos nosotros y tampoco entre la gente? La oración comunitaria, hermanos, es el mecanismo usado por los apóstoles para inyectar poder, audacia y resistencia sobrenatural en el cumplimiento de la misión que Dios les había encomendado de hacer discípulos. Hermano, quiero que ahí nomás me acompañen en el libro de Hechos. Busquen el capítulo 12. Entonces, hermanos, como vimos hasta ahora, estamos viendo que el fundamento teológico que nos da el Señor es que Él promete estar en medio cuando nosotros estamos orando, que Él está ahí con nosotros en ese momento. Y encontramos el argumento o la base bíblica de la iglesia primitiva con los apóstoles, que ellos oraban en comunidad para que el Dios les dé valor y autoridad y sigan predicando la verdad del evangelio. Ahora vamos a ver un poco la historia acerca de esto. Yo sé que este texto es un poco largo, del 5 al 17, así que pueden darle lectura, hermanos, en su casa, pero vamos a ver acá ciertas porciones acerca de esto. Hermanos, el contexto de este texto dice, ¿qué había pasado ahí? El rey Herodes había ejecutado al apóstol Jacobo y tenía a Pedro encadenado, custodiado por 16 soldados, esperando su ejecución al amanecer. Era una sentencia de muerte ineludible. En el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Ya uno de los apóstoles había sido ejecutado y ahora Pedro estaba encarcelado y pronto esperando la muerte. Entonces la iglesia se reúne para orar e interceder a Dios por medio de esta situación difícil que estaba pasando. Hermanos, acá la frase sin cesar, lo que significa es extendida, intensa y ferviente, como si estuvieran forcejeando, clamando a Dios para que interceda en medio de esta situación. Una situación que estaba fuera de sus manos. Ellos no podían hacer nada ante esta situación. No eran oraciones, diríamos, corteses, era un clamor desesperado, entendiendo que solamente Dios podía obrar en medio de esta situación. Solamente Dios podía sacar o hacer su voluntad en medio de esta situación difícil que estaba pasando Pedro. ¿Y cómo responde Dios ante estas oraciones? En la medianoche, Dios intervino, envió un ángel.
la luz brilla, las cadenas se caen solas, el ángel guía a Pedro a través de los guardias y la pesada puerta de hierro que daba a la ciudad se abre por sí misma. Hermanos, donde la lógica, donde el poder humano no podía obrar más, ante la fuerza militar de las autoridades, la oración unánime del cuerpo de Cristo reunido hace que Dios intervenga en medio de esta situación desesperante que estaba pasando la iglesia o sus apóstoles. El escritor Crisóstomo escribió: aquello que no podemos obtener mediante la oración individual, lo podemos obtener por medio de la oración comunitaria, pues en el punto donde nuestras fuerzas individuales fallan, se hacen efectivas la unión y la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos, donde nuestras fuerzas, donde nuestras fortalezas están flaqueando en medio de las luchas y las dificultades que podemos pasar, somos alimentados y fortalecidos cuando somos parte de un cuerpo y nos reunimos en ese mismo sentir para tener estos tiempos de oración. Pero en el versículo 15, ¿qué dice? ¿Qué pasó en el versículo 15? Pueden buscar. ¿Cómo responden ellos ante este milagro? ¿Qué pasa a la iglesia, no? Cuando esta jovencita Rode corre a avisarles y le dice: acá está Pedro, está afuera. ¿Qué dicen ellos? Estás loca, ¿no? Hermanos, ellos estaban orando sin cesar por el milagro, pero cuando se manifestó dudaron de su propia oración. A pesar de que su fe en la respuesta inmediata flaqueó, Dios honró la obediencia al llamado a orar en comunidad. La eficacia de la oración, hermanos, colectiva no depende entonces de la perfección de nuestra fe, sino de la obediencia unánime a clamar en su nombre. El Padre responde a la oración comunitaria de su iglesia sin importar si nosotros estamos listos para creerle. Hermanos, puede ser que nosotros muchas veces podamos dudar o podamos tener, o de repente estamos orando con mucho ánimo, con mucho aliento constantemente por algo que queremos que el Señor pueda obrar milagrosamente. Pero muchas veces podemos actuar como acá los propios creyentes, ¿no? Ellos estaban orando fervientemente porque Dios haga algo con Pedro, que Dios pueda obrar en medio de esta situación que estaban pasando. Pero cuando Dios responde, ellos se quedan, parece sorprendidos, ni siquiera sorprendidos, dudaban de lo que estaban viendo. Estaban dudando de lo que Dios había obrado y dicen: bueno, está loca, tú no he visto seguramente un espíritu, un ángel que ha venido. Pero hermanos, entonces vemos que la respuesta de Dios no necesariamente está fundamentado en lo fuerte que puede ser nuestra fe. Dios responde a la obediencia de su cuerpo cuando se reúne a orar fervientemente en un mismo sentir y en un mismo parecer, orando e intercediendo por las situaciones, por las circunstancias que su cuerpo o la iglesia puede enfrentar en este mundo lleno de pecado y de maldad. Las situaciones que resisten y que impiden o que están deteniendo para el avance del evangelio. La iglesia ora. La iglesia entra en intimidad con Dios, en comunión unos con otros, para que Dios pueda obrar en donde la iglesia de repente no pueda llegar. Donde tú no puedes ir, tus oraciones pueden estar llegando ahí. Donde tú no puedas obrar con tus fuerzas en ayudar a hermanos que están distantes, la oración congregacional del cuerpo puede estar obrando y actuando en esos lugares. Puede estar fortaleciendo, alentando y proveyendo y dando audacia y valor para que estos obreros sigan proclamando la verdad del evangelio. Y para que no se callen
o no queden mudos en medio de las persecuciones, en medio de las amenazas de muerte que puedan estar enfrentando. Bueno, entonces vemos que la oración comunitaria no es opcional o no es una opción que Dios te ha dado de si voy o no voy. La oración comunitaria es un llamado del Señor y lo vemos desde el fundamento teológico que Dios nos da del propio Señor Jesucristo y continuando con el llamado de la iglesia primitiva. Una práctica habitual que ellos tenían constantemente en sus pilares, en sus principios como iglesia era la oración comunitaria. Pero hoy en día hemos convertido esto solamente en una oración privada en nuestra casa. Y podemos tener, hermanos, muchas excusas por las cuales no podemos congregarnos. Y algunas seguramente son muy fundamentadas y está bien. Pero, hermanos, debemos ser intencionales en intentar ser parte habitual de los cultos de oración, en entender la importancia que el Señor le da a esta oración, a ser obedientes en estar participando de estas oraciones, en estar reunidos con un solo cuerpo orando unos por otros. Algunas prácticas que la cual podemos empezar para ser parte de estas oraciones congregacionales, hermanos, es constantemente expresemos nuestras peticiones de oración hacia el cuerpo de Cristo. Constantemente escucho quejas de hermanos, yo estuve enfermo, nadie me visitó. Hermanos, no somos adivinos para nosotros saber si estás enfermo o no. Puede sí ser parte de una falencia del cuerpo de no estar constantemente en comunicación. Pero hermanos, tú eres también parte del cuerpo, comunica si estás pasando alguna dificultad. Escribe, que el cuerpo conozca que estás enfrentando una situación difícil, una enfermedad, un problema familiar, económico, y la iglesia pueda interceder, entrar en oración por ti. Hermano, si tú no comunicas, no expresas tus peticiones, hoy hay facilidad, ¿no? Hay muchos medios por los cuales tú puedes expresar tus oraciones. Durante nuestro estudio tenemos la práctica habitual constantemente, hermanos, mandan, ¿no? Hermano, hoy no puedo ir, pero oren por esto. Porque en nuestro estudio tenemos un tiempo de oración ahí dedicado. Después de las alabanzas siempre oramos por hermanos que expresan sus necesidades que están pasando. Hermanos, separar un tiempo en nuestro calendario, un día a la semana, por lo menos para unirnos al cuerpo de Cristo, para orar conjuntamente. Como todas las demás disciplinas que habíamos visto, hermanos, no lo dejes. Si tengo tiempo, voy. Si tú no separas o eres intencional en separar este día en tu calendario para participar conjuntamente con el cuerpo de Cristo, nunca vas a venir. Porque si tú esperas, si tengo tiempo, voy. Hermano, siempre va a haber algo que tengas que hacer y no va a ser posible asistir. Busca compañeros de oración. Sé tú un compañero de oración. Escucha a los hermanos. Preocúpate por las necesidades que están pasando, hermanos, y enfrentando situaciones difíciles. Busca interceder por ellos. Acompáñate de otros hermanos con los cuales tú puedas orar e interceder y puedan orar en comunidad y ser parte activa de oración unos por otros. Hermanos, esa es parte de ser un cuerpo, una familia. Para terminar, hermanos, el llamado, como vimos, el llamado no puede ser más claro. La oración en comunidad es la forma en que Cristo nos autoriza para desatar su poder. Es un imperativo teológico, un modelo apostólico y un canal histórico de cómo Dios ha obrado en medio de esta tierra. La oración en comunidad es una de las expresiones más poderosas de la iglesia cristiana. Si esta iglesia ha de avanzar en su misión, si hemos de ver que nuestra ciudad transformada, nuestras familias viniendo a Cristo, las cárceles, los adictos siendo liberados de estas opresiones que tienen y la iglesia cumpliendo con su misión, necesitamos volver a este pilar que es la oración en comunidad. No hay otra forma.
No hay otra manera, hermanos, como podemos interceder para que Dios pueda obrar en medio de este mundo. No solamente sirve la oración de los 5, no es que no sirva, sino no es suficiente, diríamos, la oración de los 5 que se reúnen, o 10 o 15 cada jueves para orar. Hermanos, ¿cuántos somos en la iglesia por la cual no estamos asistiendo? Hermanos, quiero, como dejaba, unos compromisos que tú puedas hacer para asistir a la reunión de oración. Hermano, mira, como decía, tu calendario. Pregúntate, ¿estás priorizando la reunión de oración en tu iglesia local? Y hazte el compromiso intencional de poder ser parte constante de estas reuniones. Yo sé, hermanos, que podemos tener ciertos días que por diferentes circunstancias no puedes, y eso es entendible. Pero que no se convierta en una práctica habitual el no asistir y no ser parte constante de estas reuniones. Examina tu corazón. Si hay alguna disonancia, un rencor, un conflicto no resuelto con tu hermano, con tu hermana, ve y reconcíliate para que podamos tener este mismo sentir en medio de la oración congregacional. Y cuando oremos en comunidad, hermanos, elevemos nuestras peticiones más allá de nuestras propias, como decía, necesidades, de nuestros propios problemas. Oremos por la misión de la iglesia, por la conversión de hombres en distintos lugares, de líderes políticos en distintos lugares, por la valentía de los creyentes que están llevando el evangelio a donde tú y yo de repente no podemos llegar. Oremos para que el nombre de Dios sea engrandecido en esta tierra. No miremos solamente nuestras propias circunstancias, no miremos solamente a nosotros mismos, no oremos por un bien mayor y común a la cual Dios ha dado para su iglesia, que es el hacer discípulos en este mundo. Que esos sean los principales pilares de nuestra oración comunitaria cada vez que nos reunimos. Oremos para que Dios conceda valor, autoridad, audacia a los que están llevando el evangelio en distintos lugares del mundo. Así que, hermanos, examinemos nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos respondiendo a este llamado que Dios hace a ser parte de la oración congregacional? ¿Cómo estamos respondiendo a esto? ¿Estamos siendo reacios? ¿Tenemos razones fundamentadas por las cuales no asistimos? ¿O simplemente es porque hemos convertido un hábito el no ser parte de estas reuniones? Solamente tú conoces, hermanos, cuáles son las razones. Y ponlas ante el Señor y pide al Señor que pueda obrar en ti y pueda generar este deseo, este sentir de obediencia y reunirte en tu iglesia local, en nuestras oraciones congregacionales. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos has dado y nos haces examinar nuestras propias vidas, Señor. Nos haces ver nuestros propios corazones y cómo estamos, Señor, obedeciendo a este llamado que tú nos haces, Señor, de como un cuerpo, una familia, Señor, una comunidad. Nos reunimos, Señor, o somos parte activa de estos tiempos de oración que podemos tener, Señor. No permitas, Padre, que los afanes de este mundo puedan convertir o puedan, Señor, impedir que nosotros podamos participar activamente, Señor, en estos tiempos. No que, Señor, que seamos intencionales en separar un día en nuestro calendario, Señor, y podamos estar reunidos juntos en comunión, Señor, intercediendo unos por otros, acercándonos hacia tu trono de gracia, Señor, para que tú puedas obrar milagrosamente en esta tierra llena de maldad y de pecados, Señor. Gracias por este tiempo. Dejamos en tus manos, Señor, en nombre de tu Jesucristo. Amén. Sí, en función a lo que estaba compartiendo nuestro hermano Eder, yo de verdad quiero felicitar públicamente a nuestras hermanas de Jazmín, porque el jueves pasado
así como el año pasado también, que organizaron este jueves de oración por las misiones. De verdad que han sido tiempos de mucha bendición. Habían puesto una alfombra acá adelante, daba ya ganas de postrarse ahí, ¿no?, a orar en la alfombra, y lo hacen muy bien. Yo le dije a Pablo Cenepo el año pasado que deberíamos encargar todos los jueves a las hermanas de Jazmín que lo organicen mejor los jueves de oración,